Gracias a Conciencia Elevada, hoy tengo el gran placer de recibir a una profesora, traductora, fotógrafa y escritora. Bienvenida, María Kodama. Gracias, igualmente estoy encantada de estar acá con ustedes. María, siempre empiezo las entrevistas con una pregunta acerca de un recuerdo de la infancia. En este caso, te voy a hacer una pregunta, pero primero quiero que nos cuentes, la anécdota cuando eras pequeña, te gustaba subirte a los árboles. Así. Y tu papá te dijo, sí, súbite, contalo vos. No, sí, fue muy divertido. Es decir, mi padre, nació, creció y se educó en Japón. Entonces nunca me dijo que hubiera querido que yo fuera varón, pero me educó como un hombre japonés. O sea, me hizo libre, cosa que le voy a agradecer toda mi vida. Entonces, a mí me gustaba subir a los árboles. Yo tenía 5 años, quería subir a una palmera. Era antes de Navidad. Entonces él me dice, ¿usted quiere subir? Sí. Bueno, yo le voy a explicar. Usted es muy chica, ese árbol es muy alto. Si usted sube, usted va a caer. Si cae, 3 cosas. Una, cae, muere. ¿Qué es morir? Me explica. Otra, cae, queda tonta. ¿Qué es quedar tonta? Me explica. Otra, cae, y esto piénselo muy bien, puede no poder subir a un árbol, puede no poder volver a caminar en su vida. ¿Entendió bien lo que le dije? Sí. Yo ya le expliqué. Decida usted, después conmigo no llore, porque yo ya expliqué todo. ¿Qué es lo que quiere hacer? Subir. Me alzó y me puso. Evidentemente caí. Cuando me desperté, no sé si habría estado mucho tiempo, no, estaba en el sanatorio, mi padre en la cama de al lado, me pregunta, ¿cómo está? Yo le había dicho que bien, y entonces me dice, acá le traje mi oso y mi muñeca preferidas. Dice, acá le traje esto. Ni una sola vez en la vida, él me dijo, yo le dije, yo nunca más subí a un árbol. Y después me quedaron dolores de cabeza horribles hasta los 10 años, y si no, la verdad, lo pasé bastante mal. Es genial la anécdota desde varios puntos de vista, y eso que contaste, que lo sabía, que tu papá nunca te volvió a decir, te lo dije, o se lo dije. Nunca. Nunca. O sea, pinta a una persona, sobre todo en la relación con su hijo o con su hija, ¿no? Sí. Tu mamá, sin embargo, la describiste alguna vez como que era muy miedosa, sí. Y vos te definiste, no sé si como contraposición a eso, muy valiente. Claro, no, lo que pasa es que mi madre, por ejemplo, tenía miedo de todo, por ejemplo, de los perros. A mí, en cambio, todos los animales me encantan, me gustan, y no les tengo miedo. Y cuando yo era muy chica, me llevaron a un lugar cerca de mi casa donde había 2 muchachos que tenían un puma. Luego yo me enteré que en muchas estancias compran los pumas para tenerlos como pets, ¿no? Y mostrarlos mascotas a la gente, como mascotas, y mostrarlos a la gente. Entonces fui con un amigo de mi padre y con 3 amiguitos, porque si íbamos nosotros solos no nos iban a recibir. Imagínate, chicos de 7 u 8 años. El hombre se dio cuenta que nadie iba a comprar. Pero bueno, amoroso. Y el amigo de mi padre me dice, mira, vos no vas a pedir tocar ese. No, yo te juro que yo no voy a pedir tocarlo, no. Entonces mis amigos pidieron tocarlo. El muchacho dice, bueno, ustedes mírenme a mí. Si yo digo que no, no, ¿eh? Bueno, claro, mis amigos se acercaban para tocarle el anca. El animal se movía, los otros que no. ¿Yo qué hice? Porque no le tengo miedo. Entonces me arrodillo de frente al animal y le voy extendiendo la mano y le digo, sos precioso, yo te quiero mucho, sos como un gran gato, yo adoro los felinos. Y él se iba acercando para olerme la mano. El otro yo lo miraba al muchacho, el muchacho me decía que siquiera. Entonces me huele la mano y nunca me voy a olvidar, cuando me huele la mano, yo le pongo la mano acá y como a los gatos le hago así. Y tenía un pelo como áspero, pero nunca me voy a olvidar de eso. Y cerró los ojos. Cuando los abrió, no necesitó el muchacho decirme que ahí había terminado nuestra amistad. Pero los otros querían tocarlo. Y dijo, no. Él se dejó tocar porque ella no tiene miedo. Cuando uno tiene miedo, suelta adrenalina. El animal huele la adrenalina y sabe que es peligro para él. Ella realmente no le tiene miedo.
por eso dejó que lo tocara. Y realmente yo no les tengo miedo. Sí, sí. ¿Eh? ¿Y a algo sí le tenés miedo? A las serpientes, a las cobras, ay, horribles. Eso sí. Te decía que comenzaba las entrevistas con una anécdota. Justo antes de la entrevista vos me contaste una que te la voy a pedir. Si no hubiera sido libre, si querés contame otra, pero me contaste una con tu abuela que me encantó. Sí, yo soñaba, cuando era chica soñaba con una ciudad que yo volaba, ¿no? Una ciudad con casas altísimas, iluminadas, era de noche, yo adoro la noche. Entonces, cuando me despierto, le digo a mi abuela, los chicos cuando sueñan eso generalmente caen y entonces se despiertan llorando. Yo no caía, entonces me despertaba contentísima y le contaba a mi abuela que había soñado con esa casa, con una ciudad o no sé qué era, con muchísimas casas altísimas. Entonces mi abuela me dice, bueno, algún día cuando crezcas vas a ver, esa es una ciudad que existe, se llama Nueva York y te la voy a mostrar. Yo traigo un libro y me muestra Nueva York. Y bueno, desde ese momento supe que el amor de mi vida era Nueva York. A los 5 años tu papá te puso una profesora de inglés. Sí. Y te leía, decime si algo no es correcto de lo que te digo, ¿no? Pero te leía libros sin decirte quiénes eran los autores. Por supuesto. Y te leyó, creo que era Two English Poems, ¿sí? Y claro, tenía una frase que se lo dedicaba el autor a su enamorada y decía, el hambre de mi corazón. Vos no entendiste, obviamente, a los 5 años que quería decir eso. Y la profesora dijo, cuando seas grande te vas a enterar qué quiere decir eso. Sí, sí. El autor obviamente era Borges. Sí. ¿Y te enteraste? Bueno, sí, claro, por suerte no lo tuve. Por suerte, yo había escuchado eso, pero quería escucharlo de tu boca. Sí, sí. Por suerte, ¿por qué decís por suerte? Y por suerte, porque si uno tiene hambre del corazón es que la persona que uno quiere no lo quiere. Ah, ok. Entonces uno, ¿no? Pero por suerte no. Sí. Por suerte no tuviste hambre, pero sí tuviste un corazón, no voy a hablar del presente en ese sentido, pero tuviste un corazón sí. Lleno, digamos. Sí, sí, la verdad que sí, continúa. Y después, más acá en el tiempo, vos ya sabías que querías estudiar literatura. Sí. Y un amigo de tu papá te dijo, si estudias literatura, deberías conocer al más grande escritor, que es Borges. Vos tenías 16 años, fuiste a una conferencia. Y te llamó la atención su timidez, que vos decís que se reconoce entre la gente tímida enseguida. Sí, sí. Vos también te considerás una persona tímida y dijiste, si este puede, yo puedo. Claro, porque yo quería enseñar y yo no tengo volumen de voz y además, si había 3 personas en mi casa invitadas, yo me escondía en el placar o debajo de la cama porque tenía terror de estar con mucha gente. Entonces, pero cuando yo lo vi, yo sentí, pero este señor es más tímido que yo. Ahora, si este señor no tiene voz y si este señor puede hablar, yo voy a poder. Entonces eso me dio a mí una seguridad de que yo iba a poder hacer en mi vida lo que yo quería, que era enseñar. Que desde muy pequeña te apareció Siempre. La vocación, porque te regalaban muñecas, tu mamá te decía, estos son tus hijitos, y vos decías, no, son mis alumnos. Son mis alumnos, sí, es mi vocación, es claro. Cada uno nace con un instinto, ¿no? Y yo creo que es un instinto al que uno debe obedecer. Pues yo me doy cuenta, por ejemplo, por los hijos de mis amigas, cuáles realmente tenían la vocación de ser madres y cuáles en realidad fueron madres por la presión social. Y eso yo lo veo a través de los hijos, ¿no? Así que, bueno, yo nací para ser libre, así que no nada que ver. Sí, la libertad ya vamos a hablar porque recorre desde muy chiquita. Sí, toda mi vida. Toda tu vida, sí. O sea, sos como una militante de la libertad. Sí, sí. ¿Conociste a Borges ahí al poco tiempo de esa conferencia? ¿Cómo fue? Bueno, fue muy divertido porque resulta que yo iba a comprar libros y andaba, bueno, me lastimé el pie ahora, los días de humedad sobre todo,
distendí los ligamentos, tuvieron que operarme 2 veces y los días de humedad es un dolor que no puedo caminar. Pero en esa época caminaba como loca y resulta que Borges salía de una librería en Florida y yo casi lo tiro al suelo. Entonces le digo, ay, perdón, le digo, perdóneme, yo lo escuché a usted cuando era chica, por la voz se daba cuenta, entonces me dice, claro, ahora usted es grande, ¿en qué trabaja? Y yo le digo, no trabajo, estoy en 4º año del bachillerato. ¿Y va a seguir estudiando? Sí. ¿Y qué va a seguir estudiando? Bueno, me gustan las lenguas antiguas, quiero estudiar griego antiguo, entonces voy a seguir literatura. Ah, me dice, ¿le interesan las lenguas? Dígame, ¿a usted le gustaría estudiar inglés antiguo? Entonces yo, para hacerme la sabia, le digo, Shakespeare. No, dice, mucho más antiguo. Ah, no, le digo, no, entonces yo no creo que pueda. No, debe ser muy difícil. Y Borges, otro loco igual que yo, me contesta, yo tampoco lo sé, le estoy proponiendo si no quiere que lo estudiemos juntos. Ah, bueno, le digo, ¿por qué no? Bueno, puede darme su teléfono. Sí, claro, se lo doy. Un horror. Bueno, mis padres estaban separados. Él llamaba y llamaba. Yo estaba en el colegio, yo estaba en la biblioteca, yo estaba estudiando, yo salía con mis amigos. ¿Qué quiere ese viejo?, gritaba mi madre. Estudiamos, vos estudiarás, él tiene otra intención, pero no mames. Bueno, unas peleas con mi madre impresionantes. Mis padres estaban separados, mi madre habla con mi padre. Entonces, mi padre, fin de semana con él, vamos a comer, y me dice, su madre me dijo, le digo, bueno, no, yo le voy a explicar. A mí no tiene nada que explicarme. Nada, absolutamente. Yo le voy a decir a usted una cosa, y usted haga lo que quiera, ¿eh? Usted tiene 16 años, toda la vida por delante. No haga nada que pueda estropear toda esa vida que usted tiene por delante. Bueno, ¿qué es lo que quiere comer? Se acabó. Para mi madre era el viejo, para mi padre el profesor. No, el escritor. Bueno, no. Entonces, bueno, ya está, listo. Y después ellos me imagino que se pelearían en forma impresionante, pero bueno, ya está. Tu papá, un genio. Mi padre era un genio, claro, me hizo libre, ¿qué te parece? Se lo agradeceré toda mi vida, ¿te das cuenta? Me imagino. ¿Tu papá se llegó a enterar cuando empezaste a salir, digamos, con Borges? ¿Vivía todavía? Sí, cuando estudiaba con él, sí. Y además mi madre, por ejemplo, sí, mi padre lo conoció a Borges. Además, como a Borges le encantaba la literatura japonesa, entonces hablaban de literatura japonesa, de los haikus, de los escritores, de pintores que a Borges le gustaban, y mi padre adoraba la pintura japonesa. Entonces era una cosa muy linda. Y después me acuerdo que la madre de Borges quiso conocer a mi madre. Entonces, bueno, la llevó un día a la casa y la madre de Borges decía que yo quise ser, bueno, todos los elogios, y decía, claro, dice, porque sería no era espectacular, dice, porque es así, así, así. Y mi madre, con una voz de iceberg, le dice, sí, dice, yo espero que encuentre a un muchacho de su edad y tenga hijos. Con lo cual, bueno, era lo que esperaba mi madre, todas las madres. Bueno, nada, ya di que otra. Y varias cosas se me ocurren para preguntarte. Una, ¿tuviste así como una relación con no me imaginé que te iba a preguntar esto, con tu suegra? ¿Tenías relación? La relación divina. Una relación divina. Divina, claro. Divina. Porque, por ejemplo, nosotros, yo iba a la casa de Borges para estudiar. Entonces, la casa de Borges era, por ejemplo, acá estaba el living con la luz del balcón, de que entraba. Acá estudiábamos. Y allá estaba el comedor. Y la madre recibía, y además la madre tenía una formación, un carácter increíble, ¿no? Entonces, discutía con los políticos que yo veía en los diarios, y discutía de igual a igual, y además algunos lo fundía. Entonces yo de tanto en tanto quería escuchar, y Borges inmediatamente se daba cuenta y me decía, están hablando estupideces, concentrémonos en el anglosajón. Era divertidísimo, ¿viste? Sí, pero la madre era genial, tenía una relación muy linda con ella, sí. Siempre hablas de lo divertido que era él. Sí. Yo me lo puedo imaginar, pero perfectamente. Sí. Pero por cosas que te escuché decir a vos, por entrevistas, unas salidas así como
Y vos también tenés muy buen sentido del humor, ¿no? Sí, sí, me divierto. ¿Cómo fue? Obviamente a los dos bueno, a él le gustaba y a vos no sé si te sigue gustando estudiar o aprendieron al menos muchas lenguas, ¿no? Y quiero que cuentes una anécdota cuando vivían en Suiza de un profesor, creo que era sirio. No, árabe. Árabe, que Borges quería estudiar Claro, árabe. No, Borges quería estudiar japonés. Ah. Y resulta que había un instituto en Ginebra que daba clases de idiomas. Entonces yo averiguo, pero los profesores que enseñaban ahí no podían dar clases particulares. Entonces un día, le digo a Borges, y entonces un día yo estaba leyendo el diario y le digo, ay Borges, acá hay un egipcio que da clases de árabe. Ah, llamémoslo. Ahora yo no me di cuenta que eran las 9 de la noche, y las 9 de la noche es como las 3 de la madrugada. Bueno, entonces llamo. El egipcio, digo, yo lo llamo por un aviso que usted ha puesto en el diario. El egipcio, mudo. Y usted me dice, el profesor, sí, entonces le doy todo mi currículum. Y me dice, ¿y por qué quiere estudiar árabe? Le digo, bueno, por todo lo que le he dicho que he hecho en mi vida. Entonces me dice, pero yo no entiendo. Le digo, mire, yo no podía volver y decirle a Borges que había fracasado. Entonces le digo, mire, usted ha puesto un aviso en el diario que enseña árabe. Yo lo llamo para tomar las clases. Entonces usted decide, yo no entiendo nada. Si usted puso el aviso es porque quiere un alumno. Si usted no quiere el alumno, me dice, le agradezco igual y cuelgo. Está bien, me dice. Le digo, ¿qué días puede? Le digo, los días que usted pueda. Dice, fin de semana, perfecto. ¿A dónde? Yo estaba en un hotel con Borges, que era un hotel que siempre íbamos, l'Arbalète, que después, bueno, se cerró, y después de muchos años, y bueno, y ahí teníamos como, si fuera un departamento, teníamos un lugar para estudiar, para que Borges me dictara las cosas, cuarto, todo, maravilloso. Y ahí fue a vernos, por ejemplo, Marguerite Yourcenar, y todos los escritores iban a vernos y los dejaban subir, porque, bueno, lo conocían a Borges, y estábamos siempre ahí. Entonces me dice, sí, está bien, el fin de semana, sí, el sábado, perfecto. Llega el árabe el fin de semana, el egipcio el fin de semana. Entonces el egipcio me dice, bueno, encantada, qué sé yo, dice, tomamos clases acá, en el hallcito del hotel, viste que hay, bueno, no, en el cuarto. Ah, dice el egipcio. Cuando estamos subiendo en el ascensor, el egipcio, le digo yo, hay otra persona que va a tomar clase con nosotros. Ah, decía el egipcio, pero habrá pensado. No sé qué habrá pensado. Sí. No, mejor no saber qué habrá pensado. Entonces, cuando llegamos, yo abro la puerta y Borges estaba impecable sentado en el escritorio. El egipcio se pone a llorar. Yo cierro la puerta y le digo, ¿pero qué es lo que hace? Me dice, él está enfermo. Le digo, él había leído toda la obra de Borges, que estaba traducida al árabe, y en francés toda la obra traducida al francés. Le digo yo, él está enfermo. Le digo, mire, él está enfermo, él va a morir, por eso estamos acá, y él lo sabe. Si él habla, usted le sigue el tema. Si él no habla, usted no saca el tema. ¿Entendió bien claro lo que le digo? Sí, madame. Bueno, entonces entre. Y nos divertimos muchísimo, porque él le preguntaba todo lo que quería saber sobre las 1001 noches, estudiábamos, y yo, como estaba desesperada, toda la noche copiando, digamos, el alfabeto. Y un día el egipcio dice, ¿usted estudió? Le digo, sí, claro, como no iba a estudiar, yo estaba desesperada. Entonces le digo, sí. Y dice, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un dictado. Si hasta 3 faltas, yo no le cobro. Y me dice, usted me dice que estudió. Sí, estudié. Le digo, estudié como para que me haga un dictado. Y dice, bueno, entonces empezamos. Y Borges le dice, no haga eso, va a perder la plata.
Si ella dice que estudió, estudió. ¿Y la perdió? No, porque... No, él digo, ¿la perdió? No, porque cuando Borges le dijo así se rió y dijo, bueno, está bien. Entonces no lo hizo. Hizo el dictado, pero ella no sabe. Se tenían total confianza hasta en estas cosas. Sí, ¿no? Claro, y si no es imposible una relación así, imposible. De todas las personas, escritores, como me nombraste a Marguerite Yourcenar, de escritores o de personalidades que conociste a través de tus años, ¿quién recordás que te haya impactado por la razón que sea? Alberto Girri, con el cual comíamos siempre, con Borges, y amigos de él, o amigos de Borges, y que es el poeta de la generación siguiente a la de Borges, y que en realidad las que quedaron como herederas de esa obra, que eran dos amigas de él, no, desgraciadamente no habrán podido ocuparse de la obra. Entonces lo que yo estoy pensando ahora es, por ejemplo, a partir del año que viene, tratar de dar conferencias y charlas sobre la obra de Alberto Girri, que era un ser realmente extraordinario. Borges, hablando de herederas, ¿no? Te nombró no sé si se dice también así, heredera de su obra, ¿no? Y si vos lo hubieras sabido cuando él vivía, él no te lo propuso porque sabía que le ibas a decir que no. Yo lo dejaba, él sabía. Claro. Yo sabía lo que se venía con esa historia. ¿Qué es lo que estás haciendo actualmente desde hace, toda la vida, claro. Entonces mis amigos, por ejemplo, me dicen, es un viejo egoísta, porque claro, él sabía que vos te ibas a ocupar como te ocupás de su obra, por eso te la dejó. Le digo, bueno, déjenme tranquila. Digo, pero ¿hay algún disfrute, digamos, a pesar de Pero yo lo amo, entonces claro. Imagínate que ocuparme de un trabajo que ha hecho alguien que es la razón de tu vida, claro. el amor de tu vida. ¿Te das cuenta? Y justamente, mira, el agente de Borges, que es americano, a quien llaman el Chacal, los editores, un día hace una comida en Nueva York, y bueno, invita periodistas, escritores. Entonces me invita a mí, bueno, la comida, y cuando termina la comida, fue una cosa muy emocionante para mí. Se pone de pie y dice, bueno, vamos a hacer un brindis a tu salud. Yo lo miro y le digo, ¿pero por qué? Porque yo dije, se volvió loco. Me dice, María, hay muchos escritores tan importantes como Borges en el mundo, pero tu trabajo hace que todos sintamos que Borges está vivo. Por eso, a tu salud. ¿Te das cuenta? Yo brindo también por eso. Vamos a hablar un poco, porque en la presentación te dije que eras fotógrafa. Ah, sí. Y eso me remite al Atlas. Sí. Contá un poquito cómo surge el proyecto de los viajes y las fotos y lo que está escrito. Bueno, es muy interesante porque resulta que en un diario que estábamos leyendo vemos que hay viajes en globo. Entonces Borges dice, bueno, vayamos, salían, ponía a las 4 de la mañana o 5 de la mañana. Entonces, digo, bueno, Borges, empezaba la noche, pero la barquilla, ¿será de mimbre o será de plástico? Le digo, Borges, si seguimos pensando si la barquilla es de mimbre o de plástico, no vamos a levantarnos, yo sí, pero usted no, a las 4 de la mañana, tenemos que estar allá. Tiene razón. Llegamos, entonces estaba la barquilla, por supuesto, estaban los señores que nos iban a acompañar, y claro, dice, bueno, entonces tenés que poner el pie acá, me dicen, y cruzar las piernas como si montaras para subir a la barquilla. Claro, está todo totalmente cerrado. Y el señor dice, nos va a seguir en auto y tenemos que llevar 2 botellas de champán. Una para brindar, porque el vuelo salió bien, y otra para dejarla en el terreno donde bajemos. Entonces Borges dice, ¿cómo en el auto? Yo voy a ir aquí. El hombre desesperado le dice, no, pero mire señor, usted tiene que poner aquí, es como si... Yo montaba cuando era joven, así que yo puedo hacerlo si usted me ayuda. El hombre desesperado me mira. Entonces yo le digo, mire, le digo al hombre, hagamos una cosa, acá vinimos no por mí, es por el Señor. Si seguimos discutiendo, puede ser hasta mañana.
yo lo conozco y es inútil. Yo le firmo a usted un papel por el cual lo desligo de toda responsabilidad de lo que me pueda pasar. Toda la seguridad que pueda poner en mí, la pone para él y yo le firmo que esa es mi voluntad. Así, subamos y partamos. Y él estaba fascinado con ese viaje. Feliz. Que es muy lindo hacerlo, claro. Es una experiencia maravillosa. Sí. En ningún momento tuvieron una especie de vértigo, nada, porque es el placer, claro, entonces claro. Es el placer. Claro, sí, él definió una de las cosas que lo hizo feliz en su vida. Claro, porque todo el mundo siempre le decía, no porque usted no ve. Entonces cuando empezamos nosotros, yo la libertad, ¿viste? Cada uno lo que quiere. No me la cortan a mí ni yo la corto al otro. Sí. Eso le tenía que quedar bien claro porque si no yo lo dejaba. Claro. Y entonces, por ejemplo, me acuerdo que una vez en Canadá, hace un frío espantoso, entonces yo había comprado, digamos, orejeras y gorros de piel y los abrigos lo habíamos llegado acá. Salimos, yo le digo, vamos a ponernos las orejeras. Yo no me voy a poner orejeras. Bueno, yo sí, espere, yo voy a buscarlas y me las pongo. Cuando las puse, el sombrero, salimos. Habremos caminado 3 pasos y me dice, yo creo que se me van a caer las orejas. Cree bien, se le van a caer. Le digo, bueno, ¿qué es lo que quiere? ¿Seguir caminando? No, mejor me pongo las orejeras. Dio marcha atrás. Y bueno, es imposible. Claro, sí, es imposible. No quiere, bueno, está bien, yo sí. Las preguntas y respuestas en el ping-pong, hablaste de las ruinas circulares. Sí. Y hubo una gran casualidad, coincidencia o contingencia, por lo cual actualmente donde funciona la Fundación Borges fue donde él escribió las ruinas circulares. Pero además hay una historia que parece, o sea, si uno la ve en una película dice no, es demasiado esto. Sí. ¿La podés compartir? Sí, claro. Bueno, yo tenía unos 8 años, 9. Y había libros que yo sabía que no podía leer, porque mi abuela los ponía en el estante último de la biblioteca. Y a la hora de la siesta o a la noche, yo trepaba, buscaba las palabras que no entendía, en un cuaderno las anotaba y después le preguntaba a mi padre. Y mi padre me dijo, bueno, me regala el diccionario, me enseña cómo hacerlo. Bueno, y yo leo, porque seguramente mi abuela estaba leyendo el libro, estaba señalado, y empiezo a leer Las ruinas circulares. Entonces, yo no entendí nada, pero la prosa de Borges en ese cuento tiene un ritmo que yo quedé atrapada, y además la historia, ese hombre que sueña, que va soñando, que es el otro. Entonces yo dije, ¿pero qué es esto? No entendí nada, pero quedé fascinada, a tal extremo que yo pienso que si saliera una ley diciendo que hay que quemar toda la obra de los autores, salvando una sola pieza, de toda la obra de Borges yo salvo esa. Muchos años después, en una conferencia, alguien le pregunta por las ruinas circulares. Y Borges, yo estaba tan emocionada, y Borges dice, dice, sí, las ruinas circulares. Cuando yo escribí ese cuento, trabajaba en la biblioteca Miguel Cané. Yo comía con mis compañeros, yo caminaba, pero lo único que quería era volver a mi casa. Ese cuento lo escribí, como les dije, en una semana, y nunca, ni antes ni después, pude escribir algo con la intensidad con que yo escribí ese cuento. Esa intensidad es lo que sintió una chica de 8 años que no entendió. Por eso cuando me dicen yo no entiendo, no hay que entender, hay que sentir, como el amor, como la amistad. Primero sentís y después conocés a la persona, bueno, y te das cuenta si te enamorás o no te enamorás. Pero lo primero es la atracción que vos sentís cuando te presentan a alguien, ¿no? Así que siempre yo digo eso. Cuando leíste Desembarcó en la Unánime Noche. Sí, yo dije, ¿pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? Y además todo es una cosa misteriosísima, ¿viste? Claro. Para una criatura eso era una cosa que me fascinó, que no entendía y que era mágica, ¿no? Sí. Claro. Mágico, buena palabra. Sí, es que es mágica. María siempre al final brindó por 3 deseos. Nos van a alcanzar ahora la copa para brindar por 3 cosas que vos quieras. Bueno, que vos también quieras. No, porque el brindis es tuyo.
Gracias. ¿Es con agua? Entonces 2 veces. 2 veces. Ninguna de las dos tomamos, No. así que no. Bueno, entonces brindo. Me dicen que tengo que expresar 3 deseos. Brindo porque haya paz en el mundo, primero, porque la gente se entienda hablando, no discutiendo. Y el tercero es mi secreto. Que se cumplan las 3. Muchísimas gracias, Gracias a María ustedes. Kodama. Gracias. Gracias.